razón de mi adoración, oh Jesús. Aquel que ofrenda es el que ha entendido que el trabajo lo da Dios. Amén. Aquel que ofrenda es el que ha entendido que las fuerzas para levantarse a diario las da el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amado Dios, Padre, quiero darte gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Gracias por esta semilla, gracias por esta provisión. Te pido, precioso Dios, que sigas revelándote en los hogares como el Dios protector y proveedor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos, Inés, cante con nosotros por última vez. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús. Bien, ahora sí puede tomar asiento. Tengo el privilegio, el honor, el gusto de presentar la noche de hoy a un siervo de Dios, a un ministro del Dios Altísimo. Quiero pasar por este lugar al pastor Daniel, un gran amigo. Denle un aplauso al Señor por su vida. Sé y estoy convencido de que Dios va a hablarnos la noche de hoy. Amén. Dios le bendiga. Todo tuyo, pastor. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo vive y reina para siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan en su presencia? ¿Cuántos han disfrutado este momento que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, de poder gozarnos en su presencia? Su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y no solo eso, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos fortalecemos en la presencia del Señor. Nos fortalecemos en ese gozo completo que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Dale un fuerte aplauso a Él. Creo que tenemos muchas razones para agradecer en la noche de hoy. A ver, quiero ver las manos levantadas de quienes tienen algo que agradecerle al Señor en esta noche. Dile gracias, Señor, por este momento. Gracias porque fuiste tú quien me permitió el poder hoy estar sentado en esta casa de oración. Te pido, Señor, que hables a mi vida conforme a la necesidad que pueda haber en mi vida y en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Bien contento, gozoso de poder estar una vez más con ustedes, el poder compartir de lo que el Señor me ha dado, porque la palabra de Dios dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y de verdad me contento mucho de poder verles, de poder estar acá en esta noche. Reciban un saludo de nuestro amado pastor Manuel Fuenmayor, nuestro pastor también Jaime Zúñiga. Temprano les enviaba que iba a estar por acá y me dijeron que le hiciera llegar un saludo y un fuerte abrazo. Hoy también me acompaña mi amada esposa, doctora Vanessa Vargas. Para mí es de sumo gozo poder predicar y que ella esté allí sentada. Es el deber ser y es lo que Dios quiere para con cada matrimonio. Amén. Bien, la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, pero tiene una utilidad y es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un fin. Aquel fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor tiene una utilidad en nuestras vidas. Y hoy le vamos a pedir al Señor
no es cosa fácil cuando a nosotros nos confrontan. Pero la palabra del Señor tiene esa función en nuestras vidas. La palabra del Señor nos confronta. Y estoy seguro que el Señor hoy nos va a confrontar, pero el Señor tiene una hermosa manera de hacerlo. Porque el Señor cuando nos confronta lo hace con amor. El Señor nos enseña su verdad, pero lo hace con amor. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama profundamente. Y cuando nosotros somos confrontados por la palabra del Señor, es para poder ser perfectos, para ser totalmente preparados para toda buena obra. Es decir, que en este caso el que la palabra nos pueda confrontar es un beneficio para nosotros. Le pedimos al Señor que nos confronte en esta hermosa noche. Amén. Quisiera que se ubicaran conmigo en el libro de Santiago, en el versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a estar leyendo hasta el 25. Cuando lo tengan lo pueden confirmar con un amén y nos ponemos sobre nuestros pies para reverenciar su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 dice, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Puede sentarse, póngase cómodo. Que sea el Señor añadiendo bendición a su bendita palabra. Amén. Hermano, quisiera a manera de introducción contarles una experiencia que tuve en estos últimos días. 15 días para ser específico. Pasé por una situación que en lo personal para mí fue complicada. Y aquí quiero enseñarles algo. Lo que de pronto para mí puede ser algo complicado o puede ser algo difícil, de pronto para usted sea fácil. Y usted pueda decir, pero ¿cómo el pastor se va a afligir? ¿O cómo el pastor se va a sentir así con esa situación que está pasando si no es nada? Y de pronto yo puedo verle a usted estar en una situación que para mí es fácil, pero para usted es dolorosa, es fuerte. Es decir, que debemos de esta forma ser empáticos y ponernos en el lugar de todos. De pronto lo que para mí es fácil, para usted es difícil. Como lo que para usted es difícil, para mí puede ser fácil. Y estaba en una de esas semanas que para mí era complicada. Y me sentí frustrado al punto que le escribí a mi hermano. Mi hermano tiene 3 meses que se reconcilió con el Señor. Duró más de 12 años apartado. Se reconcilió con el Señor y hoy me acompaña en la iglesia donde estoy pastoreando. Y le envié un mensaje y el mensaje decía: no hallo cómo salir de esta. Me siento frustrado. Yo veía en el WhatsApp que decía grabando audio. Yo decía, ¿qué me va a decir? Necesitaba algo que me diera aliento, algo que me pudiera consolar. Y en ese momento él me dice, Anito, me dice, Anito, tú el domingo predicaste. Cuando me dijo así mi hermano, ya yo dije, ay, tú el domingo predicaste que hay que ver lo bueno en medio de lo malo. Tú el domingo enseñaste a la iglesia que hay que dar gracias en cualquiera que sea nuestra situación. Mi hermano y comenzó a citarme cada una de las últimas prédicas que he dado a la congregación. Y yo en ese momento me quebranté y todavía siento ganas de quebrantarme. Porque simplemente él que se va reconciliando con el Señor,
Simplemente Él no, en su conocimiento, no me citó la palabra, no me citó aquello que de pronto yo estaba esperando, pero me citó aquello que yo había enseñado, que yo había predicado. Y es aquí donde nosotros somos especialistas. Somos muy buenos para dar palabras a otros. Somos muy buenos para decirle a una persona en medio de la enfermedad: Cristo murió por las enfermedades. Él ya llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros pasamos por enfermedad, no aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Hay muchos momentos, vemos a alguien desanimado y queremos animarle, queremos darle una palabra de aliento. Mi hermano, no deje de congregarse, permanezca firme. Pero apenas pasamos una situación, digo: no voy a la iglesia, hoy me quedo en casa porque me está pasando esto. Entonces somos muy buenos para dar palabras a otros, pero esas palabras también tienen que ser una vivencia en nuestras vidas, tienen que ser aplicadas a nosotros mismos. Y de esa forma yo fui confrontado en ese momento con lo que yo había enseñado y había predicado. Me quebranté y di gracias y entendí lo que el Señor quería hacer. Desde ese momento yo dije: Señor, tú me has enseñado algo en este día. Y venía con un amigo en el carro y de una vez el Señor me regaló el texto que acabamos de leer, donde habla la palabra que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Nosotros como cristianos no estamos simplemente para oír la palabra, nosotros estamos para vivir la palabra del Señor. La palabra de Dios no tiene el único propósito de informarnos o de llenarnos de conocimiento. La palabra de Dios está para transformarnos, para cambiarnos, para restaurarnos, para causar un efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ser céntrica en nuestras vidas, tiene que ser el centro. Y la palabra de Dios tenemos que recibirla con humildad. Que el Señor nos dé un corazón hoy enseñable para poder recibir esa palabra. Un corazón humilde para poder recibirla, porque está fuerte esta palabra. Pero va a ser útil y va a ser para nuestro beneficio. Hay por lo menos 4 cosas que podemos ver en el texto que acabamos de leer. Número 1, lo que debemos hacer. ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? Sed hacedores de la palabra. Un término imperativo donde se nos está diciendo una ordenanza. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La parte de oír es muy importante. Hay personas que escuchan pero no oyen. El oír es donde yo tengo mi atención. Mientras estoy predicando me estoy escuchando, pero también estoy escuchando el teclado. Pero ¿qué es realmente lo que estoy oyendo? En la carrera en la que me gradué se nos enseñó algo que se llamaba escucha activa. Y la escucha activa es un silencio mental y verbal al momento que alguien está hablando. Es decir, que mientras estoy predicando, usted tiene que hacer silencio verbalmente, pero también en su mente, porque muchas veces estamos en la casa del Señor, se está predicando la palabra, pero yo estoy pensando en muchas cosas y no estoy en el lugar. Entonces la parte de oír es importante, pero más importante es la de hacer, porque es la demanda que nos está haciendo el Señor. Sed hacedores de la palabra de Dios. Entonces el número 1 que vemos, lo que debemos hacer. Como les decía hace un momento, la palabra de Dios no solamente está para informarnos, no está para que nosotros nos llenemos de conocimiento. La palabra de Dios es para vivirla, para cada día ponerla por práctica, ponerla por obra. Ahora, número 2, quiero que no se pierda y que vaya llevando la secuencia. Número 1, lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser hacedores de la palabra. Número 2, lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Engañarnos a nosotros mismos. Mi hermano, esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros. O esto es lo peor que nosotros podemos hacer. Quizás de pronto hemos tratado de engañar a nuestros hermanos,
de aparentar algo que no somos. Sabemos que a Dios no lo podemos engañar, pero es que ¿sabe qué sería lo más tonto? Que nos engañemos a nosotros mismos. Nos engañamos cuando creemos que en nosotros no hay pecado. Nos engañamos cuando creemos que nosotros no nos equivocamos. Nos engañamos cuando nosotros creemos que estamos bien pero andamos mal. Y nos creemos eso, creemos que estamos bien. ¿Y cómo estás? Estoy bien, excelente. ¿Y cómo están las cosas del Señor? Excelente, voy bien. Pero no estoy viviendo la palabra del Señor. Estoy llevando una vida engañada o engañado. Nos engañamos cuando salimos de la iglesia, no ponemos, escuchamos una palabra tremenda y nos gozamos y decimos, wow, qué hermosa palabra, hoy Dios me habló, pero al salir no aplico esa palabra, ahí me estoy engañando. Porque la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en tu vida. Tú no puedes salir igual de este lugar. Tú tienes que salir con la disposición de voy a buscar ocasión donde yo pueda poner en práctica lo que he aprendido. Porque es el fin de la palabra de Dios, enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Es el fin de la palabra del Señor. Debemos evitar engañarnos a nosotros mismos. Cuando una persona se engaña a sí mismo, se hace una persona sabia en su propia opinión. No acepta consejo de nadie, no acepta palabra de nadie porque cree que está perfecto. Más adelante vamos a ver el énfasis que hace en el espejo. Y quisiera rápidamente contarles una anécdota que tuve con un estudiante. El estudiante se llevó un corte demasiado extravagante, se le veía horrible, pero el estudiante decía que él no se lo iba a quitar. Y yo en la parte de orientación lo llevo y vea, quería saber el por qué él tenía ese corte. Porque no es decirle que tienes que quitártelo, es saber qué es lo que hay en esa persona, por qué lo está haciendo. Y él me dijo, no, lo que pasa es que esto es lo que le gusta a las mujeres. Y yo le dije, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la prueba. Si eso es así, yo voy a dejar que tú lo tengas acá. Pero te voy a pasear por cada uno de los salones y le vamos a preguntar a la chica, ¿qué tal te ves? Lo llevé por cada uno de los salones. Y la muchacha decía, uy, horrible, qué feo se ve. El muchacho no hallaba dónde meterse. Pero él estaba convencido de que se veía hermoso. El siguiente día yo no le dije nada, lo dejé ahí. Le dije, bueno, te puedes ir. No le dije lo que tenía que hacer. El próximo día vino con un corte casi militar. Estaba engañado a sí mismo. Y muchas veces nosotros nos vemos así. Creemos que estamos bien, pero estamos mal. ¿Y sabes quién te va a decir que estás mal? La bendita palabra de Dios. Es la que va a decir que tú estás mal y que te debes arreglar. Amén. Número 1, lo que debemos hacer. Número 2, lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Engañarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿cómo puedo ser un hacedor de la palabra y cómo puedo evitar engañarme? Escuchar atentamente y perseverar en ella. Escuchar atentamente la palabra del Señor. Estoy atento escuchándola y voy a perseverar en ella. Cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de insistir cada día. Sabes que de pronto el aplicar la palabra no te vaya a salir en la primera oportunidad. El Señor te habló de paciencia y te dio tremendo mensaje de paciencia. Y tú sales y en la primera oportunidad perdiste la paciencia. Pero tú en ese momento dices, wow, Señor, tú me acabas de enseñar sobre la paciencia. Aquí perdí la paciencia, Señor, pero yo voy a seguir perseverando. Y en una próxima yo no me voy a molestar. Yo no me voy a irritar porque tú me has enseñado que yo debo ser paciente. Y quizás en el segundo intento tú dices, wow, ahora sí fui paciente. Me calmé, me relajé. Hay que perseverar, escuchar atentamente y perseverar en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces de pronto has aprendido algo que el Señor te ha hablado y no ha salido a la primera? Pero el Señor sigue trabajando en nosotros. Un amigo, sin darse cuenta,
hace unos días dijo una palabra que a mí el Señor me habló. Dijo estas palabras: que nada te haga pensar de que porque hoy te equivocaste vas a vivir una vida equivocada. El que hoy hayas cometido un error no quiere decir que toda la vida vas a estar en un error. En el Señor nosotros podemos lavarnos en su preciosa sangre. Podemos pedirle perdón y rectificar y decir: así no era, pero aquí voy en la dirección donde debo. En esta vez sí voy a insistir, esta vez sí voy a perseverar y voy a ir como el Señor demanda que lo haga. Debemos perseverar, estar atentos, atentamente a la palabra del Señor. Tenemos que detenernos. ¿Cuántos se detienen en la palabra de Dios? O leen rapidito y vamos a leer hoy el versículo del día. Eso es lo que está de moda. La gente dice que lee la Biblia, pero lo que leen es el versículo del día. Y lo ponen en el estado para aparentar de que hoy leyeron la Biblia. Pero no escudriñaron. No se detuvieron a saber qué había allí más profundo. La palabra de Dios, yo siempre al escudriñar lo he visto como aquellas gallinas que andan buscando de comer y comienzan a escarbar y van metiendo el pico y van metiendo el pico. Eso es escudriñar la palabra, detenernos en ella para poder perseverar en la palabra de Dios. Número 1, lo que debemos hacer. Número 2, lo que debemos evitar. Y número 3, cómo lo podemos hacer. Ahora, número 4, la bendición de hacerlo. ¿Qué pasa si nosotros somos hacedores de la palabra? ¿Qué pasa si nosotros no nos engañamos a nosotros mismos? ¿Y qué pasa si lo hacemos como el Señor dice? Seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Seremos dichosos, seremos afortunados, seremos 3 veces felices cuando nosotros vivamos la palabra del Señor. Hay que vivir la palabra del Señor, Lec. Hay que vivir la palabra del Señor. Yo creo que le puedes dar un fuerte aplauso a Él. Hermano, yo no estoy molesto con ustedes. Estoy gozoso de poder estar acá. Estoy gozoso. Ahora, el oidor es la persona que oye, mientras que el hacedor es la persona que actúa. El oidor se queda en el conocimiento, mientras el hacedor lleva la teoría a la práctica. Un buen punto. Todo aquel que pasó por un liceo, por una universidad, se dieron cuenta de que habían materias que eran teóricas, prácticas. Había gente que era muy buena en la teoría, pero en la práctica nada que ver. Hay gente que es buena en la práctica, pero no conocen teoría. Aquí tenemos que tener un equilibrio. Nosotros debemos escuchar la teoría para poder ponerla por práctica, porque tenemos que actuar conforme a esa teoría que es la palabra del Señor y debemos ponerla por práctica. Ser teóricos prácticos. Escuchamos la palabra del Señor y luego la llevamos a la acción. Sabemos cómo actuar porque la palabra nos dice cómo hacerlo. Sabemos cómo caminar porque la Biblia nos dice cómo hacerlo. Sabemos cómo pensar porque la palabra nos dice cómo hacerlo. Sabemos qué hacer porque las Escrituras nos lo dicen. No nos quedemos en teoría y vamos a la práctica. Vamos a practicar la palabra del Señor, amén. Miren, la palabra del Señor, a diferencia de cualquier otro libro, podemos tener, y cada uno puede tener en su casa, un libro para entretenimiento, para estimularse intelectualmente. Podemos tener estos libros, pero esos libros no demandan nada. La palabra del Señor es el único libro que te va a pedir una acción. Es decir, que lo que tú estás leyendo es para tu provecho. Cuando tú lees un libro puede que no te sirva para nada. Simplemente te entretuvo un momento, pero la palabra del Señor te va a decir cómo andar.
La palabra de Dios te va a instruir, te va a enseñar, te va a corregir para hacerte perfecto. Para que puedas ser cada día más como Él. Vemos su forma de caminar, vemos su forma de actuar, vemos su forma de pensar para cada día parecernos más a Él. Hasta que Él sea formado en nosotros, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos parecernos a alguien con lo cual no tenemos comunión? Con el cual no sabemos qué hace, cómo actúa. No podemos parecernos a alguien. ¿Por qué los niños se parecen a sus padres y actúan como ellos? Por la convivencia que tienen a diario. Si tú no pasas tiempo en la palabra del Señor, no vas a poder actuar conforme a ella. No lo vas a poder hacer. ¿Cómo puedes tú actuar conforme a la palabra si no las estás leyendo? Tenemos que cada día sumergirnos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? El propósito de la palabra, como les decía, no es de informar. Llévese eso, es de transformar, de cambiarnos, de causar un efecto en nosotros. La palabra de Dios requiere atención. Ahora, hay una diferencia grande entre ser un oidor y ser un hacedor. Y se lo quiero ilustrar de esta forma. En una clase pueden haber oyentes y pueden haber estudiantes. El estudiante es aquel que está matriculado, que pertenece a la clase. Pero puede que vaya una persona simplemente a oír. Ahora, aquella persona que va a oír no se le va a demandar nada porque simplemente es un oidor. Pero aquel que está matriculado se le va a exigir. Va a pasar por prueba, va a pasar por examen, va a pasar por exposición. ¿Por qué? Porque está matriculado. Desde el momento que tú aceptaste al Señor, no solamente puedes ser un oidor, tienes que ser un hacedor, porque a ti se te está demandando, porque tú has creído, tú te has matriculado. Ahora, hay algo hermoso. Hay algo hermoso en esto. Y es que el oidor no se le va a demandar nada, pero tampoco va a obtener nada. Aquel que se matriculó y estudió y hizo las pruebas, va a tener su diploma. Es decir, tú vas a tener tu recompensa. ¿Cuándo? Cuando tú hagas conforme a la palabra del Señor. Tú vas a tener esa corona. Tú vas a tener salvación. Tú vas a tener algo de parte del Señor porque viviste conforme a esta palabra. Al oidor no se le va a demandar. Se le demanda a aquel que ha creído en el Señor. Aquel que aceptó al Señor. Su responsabilidad ahora es cada día hacer conforme a las Escrituras. Hacer conforme a ella. Amén. ¿Cuántos se están gozando? Ahora, vamos a leer el versículo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Acá quería llegar al espejo, la parte que más me gusta de esta enseñanza. ¿Qué pasa cuando nosotros nos miramos en el espejo? Nos reflejamos, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el espejo nos muestra tal cual nosotros somos. La palabra del Señor, que es ese espejo, es el que te va a mostrar tal cual eres. ¿Cómo fue que tú cambiaste de vida? Cuando te vistes en el espejo de la palabra y te diste cuenta que aquello que creías que era bueno, era malo. Cuando te diste cuenta al verte en la palabra del Señor que eras un pecador y eso te llevó a arrepentimiento.
Ese espejo de la palabra fue lo que te mostró tu condición. No ocultó nada, te mostró tal cual tú eres. Y hoy sigue ese espejo allí en el cual nosotros debemos vernos cada día para poder ver aquellas imperfecciones que podamos tener. Si nosotros no nos miramos en el espejo, se nos va a olvidar cómo éramos. ¿Será que usted sale de su casa, se mira en el espejo y no lo vuelve a hacer más? No, ¿verdad? Apenas tiene oportunidad lo vuelve a hacer. Porque en el caminar puede que se haya despeinado. Las mujeres son más hábiles en esto porque ellas tienen un compacto en su bolso. Y sacan tac. Y sacan ese espejito. Y si ven que se le chorrió algo, si algo se movió, se lo acomodan y andan perfectas. El hombre, yo antes de venir para acá ahorita llegué, me senté ahí, tuve que salir al carro porque se me había olvidado cómo andaba. Y no sé si en el caminar me despeiné. Es lo que hacemos. Nos miramos en el espejo. Pero si no lo hacemos, se nos puede olvidar cómo somos. Y cuando se nos olvida cómo somos, comenzamos a actuar de la forma incorrecta. Comenzamos a actuar de mala manera porque se nos olvidó quiénes somos. Pero cuando tú pasas tiempo en el espejo, te vas a dar cuenta de cada imperfección. Y cuando ves una imperfección, ¿qué haces? Comienzas a arreglarla. Abraham Lincoln. Este es un hombre el cual tiene muchos cuadros. Hay muchos cuadros de este hombre. Pero este hombre tiene una verruga. Y una vez un pintor estaba buscando la forma de que esa verruga no saliera. Y le preguntó, ¿cómo quiere que salga? Y el hombre le dijo, yo quiero salir tal cual soy, porque así es como los demás me van a ver. ¿Por qué a la gente, por qué a las personas no les gusta pasar mucho tiempo en el espejo? Mi hermano, ¿usted es capaz de pasar media hora mirándose en un espejo? No lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque se va a ver las arrugas. Se va a ver que ya hay un grano. Se va a ver muchas imperfecciones. Entonces hay gente, por ahí me dijo uno, mi hermano, yo paso por el espejo y digo, lo saludo así de lejos. Ya no quiero ni verme. Porque a medida que pasamos más tiempo en el espejo, vamos a ver cada una de las imperfecciones que tenemos. ¿Por qué a la gente no le gusta pasar tiempo en la palabra del Señor? Porque cada vez te va a demandar más y más. Cada vez te va a hacer ver que lo que estás haciendo está mal y tienes que corregir. A medida que tú vayas profundizando en la palabra del Señor, eso te va a exigir más, te va a pedir más y la gente no está dispuesta a dar. Mejor no me veo, mejor así me veo bien. Gente no le gusta pasar tiempo en la palabra del Señor porque quizás lo que está haciendo no es lo correcto y no quiere ser confrontado por la palabra del Señor. ¿Sabes que hay algo tremendo? Los espejos en ese tiempo era el bronce pulido. ¿Y sabe qué pasaba con los espejos? Que a pesar de que era algo, no son los espejos que tenemos hoy día, la persona podía verse claramente. Pero hay algo tremendo en esto. Y es que los espejos estaban en el suelo y la persona para poderse ver tenían que inclinarse. Esa es la forma en la cual nosotros debemos ir a la palabra del Señor. Inclinarnos, arrodillarnos y decir, Señor, yo sé que soy imperfecto, yo sé que me equivoco, yo sé que cometo errores, pero aquí estoy, Señor, viendo qué aprender, viendo cómo vivir, Señor, tratando de llevar una vida agradable a ti. El postrarse delante de los espejos, el inclinarse, habla de la humildad que nosotros debemos de tener para recibir la palabra. Porque de pronto habrán personas que decir, no, esta palabra que están diciendo no es para mí. Eso no es humildad. Humildad es decir, Señor, tú me estás hablando. Señor, hay muchas cosas que yo debo corregir. Señor, hay cosas que debo de cambiar. Hay cosas que aún tienes que trabajar conmigo. Señor, tú tienes que pasarme por prueba. Tú tienes que pasarme por el dolor para poder perfeccionarme cada día más. Eso es humildad. Cuando yo siento que cada vez que vengo a la iglesia, Dios va a hablar a mi vida. Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Dios va a seguir tratando conmigo. Eso es humildad.
El que tú vengas y te sientes atento en aquellos primeros puestos. A decir, Señor, hoy vas a tener un trato especial conmigo. Hoy me vas a hablar, Señor. Hoy me vas a corregir. Cuando un hijo llega del colegio, al padre le comienza a contar todo lo que hizo. ¿Y sabe qué comienza a hacer el padre? Le comienza a decir lo que hizo bien y lo que hizo mal. No debiste actuar de esa forma. No debiste decir eso. Y el hijo está bien. De la misma forma lleguemos nosotros hacia nuestro Padre. Y dejémonos corregir, enseñar, instruir por Él. Corregir por Él a través de su bendita palabra. Que la palabra cada día pueda transformarnos. Que amemos la palabra del Señor cada día. Cada día nosotros debemos procurar, mis hermanos, vernos en ese espejo. Vernos en ese espejo, porque no podemos seguir siendo esos oidores olvidadizos, sino que tenemos que ir a hacer la palabra del Señor. Debemos vivir la palabra del Señor. Dejar de engañarnos, detenernos en ella. Sigue diciendo el texto. Porque algunos oidores de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Está hablando la ley de Moisés, sino que ahora está hablando de la ley ya en tiempo de gracia. De la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. No podemos salir de este lugar y que nos pregunten qué se predicó hoy. Mi hermano, estuvo tremenda. ¿Pero de qué hablaron? No sé, mi hermano, pero estuvo tremendo. Una vez estaba sentado en un congreso al lado de un niño y el niño, junto con comenzar la prédica, se durmió. Mi hermano, y estaba roncando y yo no hallaba cómo hacer porque se escuchaban los ronquidos. Terminó la prédica y a los que aplaudieron el niño se levantó y lo primero que hizo fue salir corriendo al pastor y dijo: pastor, hermosa palabra, gracias por ella. Y yo dije, descarado, ¿cómo que hermosa palabra si pasó toda la prédica durmiendo? Hermano, que esta palabra que usted está escuchando el día de hoy y la que se predique cada domingo en cada servicio pueda ir más allá, que cuando le pregunten de qué hablaron hoy, mi hermano, usted le dé la prédica completa, citas, ejemplos, anécdotas, todo, para que esa palabra pueda ir más profundo, pueda ir más lejos y cumpla el efecto por el cual Dios la trajo. No podemos ser oidores olvidadizos. Actuamos de una forma incorrecta cuando olvidamos lo que el Señor nos ha dicho. Cuando nos olvidamos de la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, el ser hacedor es algo tan tremendo. Tu mejor prédica, tu mejor enseñanza siempre va a ser en la forma en la que tú vives. El hacer la palabra del Señor. En una oportunidad, un hombre aceptó al Señor. Y en los primeros días de haber aceptado al Señor, se encontró con un amigo y de una vez le ofreció una cerveza. Le dijo: no, yo no puedo. Yo acepté al Señor, soy cristiano. ¿Eres cristiano? Ajá, pero ¿cuántos días duró el diluvio? Értale, mi hermano, no sé. Ajá, ¿y cómo fue la conversión de Saulo? Mi hermano, no sé. Ajá, y ¿a los cuántos días resucitaron a Lázaro? Mi hermano, no sé. Ah, pero entonces, ¿qué cristiano eres tú? Mi hermano, no sé. Pero algo sí le voy a decir. Yo era un borracho y ahora no lo soy. Yo tenía un matrimonio destruido y el Señor lo restauró.
Yo golpeaba a mis hijos, ahora duermen conmigo. Ese es el Jesús que yo conozco. No sé cuál conoces tú. Aquel hombre quedó impactado, porque sabes cuál es tu mejor predicación, tu testimonio. Lo que el Señor ha hecho contigo. Esto que yo les estoy predicando en la noche de hoy fue algo que me tocó vivir, algo que el Señor me enseñó. Y nosotros lo que predicamos es lo que nosotros debemos vivir. No podemos seguir siendo de esos buenos que son buenos para decir pero no para hacer. Porque en la palabra de Dios nos encontramos con este tipo de personas. Los fariseos y los escribas, en una oportunidad Jesús les dijo: lo que ellos dicen, eso hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, lo que salía de su boca era palabra de Dios y estaba bien, estaba en lo correcto, pero ellos no hacían, no cumplían con la palabra. Por eso cuando vieron a Jesús predicar como lo hacía y hacer lo que Jesús, en ese momento los milagros, todo lo que Jesús hacía, dijeron: Él enseña como quien tiene autoridad. ¿Sabe por qué decían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? Porque Jesús lo que decía, eso hacía. Jesús hablaba de amor y la gente veía cómo amaba a las personas. Jesús hablaba de perdón y veía a la gente cómo Jesús perdonaba. Jesús hablaba de misericordia y la tenía. Jesús hablaba de paciencia y la tenía. Todo lo que Jesús predicaba era una vivencia en su vida. Lo que tú estás predicando es una vivencia en tu vida, o simplemente es conocimiento, o es una experiencia diaria en tu vivir. Hermano, muchos pueden dar palabra de parte del Señor, pero son pocos los que la hacen. Nosotros tenemos que estar entre los hacedores. Por eso el título de la prédica es oidor o hacedor. ¿Quién tú eres? ¿Cómo te defines? Si eres un hacedor de la palabra, o yo estoy en el proceso, hay cosas que hago y hay otras que no. Que tú y que todos puedan ver cada día el cómo tú vives la palabra del Señor. El cómo tú lo haces, eso te va a dar autoridad. Tú vas a poder decir: mi hermano, eso no es así. Porque muchas veces ha pasado que alguien quiere corregir a otra persona, pero dice: mi hermano, pero usted cómo me va a decir esto si usted no lo hace. Nos quita autoridad el que nosotros no vivamos la palabra del Señor. Debemos vivir la palabra del Señor. Hay muchos ejemplos en la palabra en la cual habla de la importancia de hacer la palabra. Mire que también dice la Biblia en Mateo capítulo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué vinieron? Vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron vientos. ¿Y qué pasó con aquella casa? No cayó. ¿Por qué no cayó la casa? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué le dio ese fundamento? El escuchar la palabra y haberla hecho. Pero dice que la misma situación le aconteció a una persona que escuchó, pero no hizo conforme a lo que escuchó. No hizo conforme a la palabra. Y vino lo mismo. Vino lluvia, vino viento. Vinieron todas estas cosas y dice que la casa cayó y fue grande su ruina. Cuando un hogar no vive conforme a la palabra, mi hermano, va a ser grande su ruina. Pero cuando un hogar, la palabra de Dios es céntrica, podrán ver cualquier tipo de situación y esa casa no va a caer. No va a caer porque tiene el fundamento. Está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Somos de los que escuchamos la palabra y la practicamos. Somos de los que vivimos la palabra. Hay un texto que dice: he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, no pecamos, porque hemos guardado esa palabra. Cuando la Biblia habla de guardar, en muchos de los contextos está hablando de una acción, de ponerla en práctica. Porque la Biblia no nos va a hablar de guardarla y dejarla ahí en el corazón. Cuando habla de guardar es ponerla en práctica. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Debemos guardar la palabra del Señor. Amén. Debemos dejar de ser de ese tipo de cristianos que una cosa es lo que dice y otra es la que hace. Cada palabra que salga de nuestra boca tiene que hacer una acción, tiene que ser una acción cada día. ¿Sabes por qué? Porque decimos a veces amar tanto a Dios, decimos seguir a Jesús, pero estamos tan lejos de parecernos a Él. ¿Cuántos se parecen a Jesús? ¿Cuántos están buscando el parecerse cada día más a Él? ¿Sabes que el deseo de todo padre siempre va a ser que su hijo se parezca a Él? Qué alegría le da a un padre cuando ve que un hijo le dice es igualito al padre. Y el padre se siente orgulloso de eso. Así como Dios le dijo a Jesús en el momento que lo bautizaba: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que nos pueda ver Jesús a nosotros y pueda decir: estos son mis hijos y yo me complazco en ellos. Yo me complazco en ellos. Son tal cual yo soy. Cada día procuran parecerse más a mí. Cada día hacen el intento de parecerse más a mí. Tenemos que amar como Él ama. Tenemos que perdonar como Él perdona. Tenemos que hablar como Él habla. Debemos de hablar como Jesús lo hizo. Ya basta, mis hermanos, de ser esos oidores olvidadizos. Comencemos a hacer la palabra del Señor. El estar aquí no tiene que ser una rutina, mi hermano. No tiene que ser una responsabilidad más. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que vengas a la casa de Él, que vengas a la casa del Señor, porque verdaderamente le amas. Sabes que el amor a Dios es el mismo que te va a llevar a amar a tus hermanos. Cuando tú amas a Dios, tú vas a procurar cada día ver a tu hermano. Mira a la persona que tienes a tu lado. Vas a sentir amor por esa persona. Y pasa un domingo sin ir y lo vas a notar. Vas a notar de que esa persona no vino. ¿Sabes por qué? Porque cuando amas te preocupas por ella. Ya basta, iglesia, que se siga hablando mal del Señor, que se siga hablando mal de la iglesia por nuestros actos, por la forma en la que nosotros vivimos. Porque, mi hermano, si fuera que el peso nos cayera a nosotros nada más, pero siempre es a la iglesia. Imagínate, ese se congrega en Le, ese se congrega en Estrella de Belén. Siempre van a hablar mal de la iglesia y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, procuremos ser nosotros hacedores, para que la gente cuando nos vea, este es un hijo de Dios, y se congrega allá en Lec, en lugar de Encuentro Kairos. Allá se le está enseñando, allá se le está instruyendo. ¿Sabes? De pronto no puedas tener mucho conocimiento, pero sabes que lo importante, que lo poco que conoces lo pones en práctica. Porque hay tanta gente que está llena de conocimiento, pero no vive en eso que sabe. Si sabes poco, porque vas a empezar, ese poco, ponlo en práctica. Pon en práctica cada una de las cosas que estás aprendiendo. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios en esta noche? Que tú salgas buscando oportunidad de hacer su palabra.
Que tú hoy digas: esta noche va a ser diferente al llegar a mi hogar. Esta noche no me voy a quejar por la comida. No me voy a quejar con mi esposa porque no acomodó la cama. Hoy todo es amor y paz, porque el Señor habló a mi vida. Y me levanto mañana y voy al trabajo. Hoy va a ser diferente. Cada uno a su responsabilidad, cada uno a sus funciones. Hoy va a ser un día diferente, porque fui enseñado por el Señor. Porque el Señor me dijo que tengo que ser hacedor de su palabra. Porque ya no puedo seguir simplemente escuchando y no ha pasado nada. Porque la palabra me cambia, la palabra me transforma. La palabra va a causar un efecto en nuestras vidas. No podemos seguir siendo lo mismo. Debemos ir en aumento, en conocimiento y en acción. Cada día más hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ponte sobre tus pies. Y le voy a pedir a los músicos: renuévame. Y vamos a decirle al Señor que renueve nuestras vidas. Hoy es un día en el cual el Señor no nos quiere dejar ir igual. Hoy el Señor quiere transformarnos, quiere renovarnos. Renovación en nuestras vidas. Hoy nos renovamos en su palabra. Hoy nos dimos cuenta que había cosas que estaban mal. Hoy el espejo nos dijo que estamos arrugados. Hoy el espejo nos dijo que estamos mechudos y tenemos que cortarnos el cabello. Hoy la palabra nos dijo que hay cosas que no están bien y debemos vernos mejor. Hoy la palabra nos ha enseñado esto y vamos a pedirle al Señor que nos renueve. Cierra tus ojos y comienza a pedirle al Señor. Tú sabes por qué tienes que pedir perdón. Tú sabes lo que tienes que cambiar. Tú sabes lo que tienes que poner en manos de Él. Cierra tus ojos y pídele al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no queremos ser iguales, Señor. Ya no quiero ser No queremos igual. seguir siendo los mismos, Señor. Renuévame, Oh, Señor. Señor Jesús. Pon en nosotros. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile, Señor, hay cosas que tengo que cambiar. Porque todo lo Hay cosas que hoy voy a soltar. Hay cosas que hoy voy a dejar de hacer, Señor. Hay imperfecciones, Señor, que necesito mejorar. Hoy es el día que el Señor ha preparado. Cántale: renuévame, Señor. Oh Señor Jesús. Cántale de lo profundo de tu corazón. Ya no quiero ser igual. Oh, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
aplauso a Él. Necesita Fuerte, más fuerte, fuerte, que es para de Él. ti. Necesita más de ti. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, oh Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, amada iglesia. Te amo mucho. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amado Dios, Padre bueno y maravilloso, quiero darte gracias por esta preciosa noche, Dios. Gracias por tu palabra, porque ella es luz a nuestra vida, Señor. Te pido que esta palabra que hemos recibido hoy pueda transformar nuestro corazón, que podamos seguir creciendo y que esta pasión que arde en nuestro corazón se mantenga viva, se mantenga encendida, que cada día, Señor, sintamos la necesidad de orar, sintamos la necesidad de estudiar la palabra, de meditar en ella, de memorizarla y de ponerla por obra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a nuestros hogares, te pido que nos lleves en bien, en bendición, y que el día de mañana, precioso Dios, sea aún mejor que hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén.